Buenas, hoy veremos cómo solucionar una problemática que tiene que ver con la colección, transformación, carga de datos para luego realizar una visualización de estos datos desde una fuente de datos centralizada. ¿Ok? La problemática tiene que ver con leer datos de cualquiera de estas tres fuentes de información, ya sea un motor de base de datos relacional, un archivo Excel, SSV, etcétera, o una API REST para luego tomar los datos, procesarlos, guardarlos en una base de datos y posteriormente leerlos para generar tableros de información. El problema tiene las siguientes restricciones. Se debe utilizar como colector de base de datos el programa Logstash del stack Elasticsearch. ¿Ok? Luego, como base de datos, debemos utilizar MongoDB. Y finalmente, como consumidor de los datos desde la base de datos, debemos utilizar Grafana del stack de Grafana Labs o Graphene de productos. ¿Ok? Vamos a ver cada uno de estos software de qué se trata para luego entender cómo se integran entre ellos. En primera instancia, tenemos el stack de Elastic, que consta de los siguientes cuatro productos: Bits, Logstash, Elasticsearch y Kibana. Bits y Logstash están en el más bajo nivel porque son los encargados de realizar los procesos de ETL, de extract, transform, unload de los datos desde distintas fuentes de información para dejarlos en distintas otras fuentes de información, dentro de las cuales una puede ser Elasticsearch. ¿Ok? Entonces, Bits y Logstash se encargan de tomar los datos, procesarlos y dejarlos en alguna otra parte. Elasticsearch, por su lado, es una base de datos que es una variación del motor Lucene, que es una base de datos que utiliza índices invertidos, un tipo de algoritmo que permite realizar búsquedas muy rápidas, que en algunos casos supera a la velocidad de Hadoop. Y además permite realizar consultas a través de una API REST, vale decir HTTP request, get, update, put, delete, etc., con el cual tú obtienes una respuesta en formato JSON. ¿Ok? Ese base de datos alimenta a su vez en este stack a la aplicación Kibana, con la cual tú puedes armar tableros de información para luego tomar decisiones de negocio, etc. Bien, básicamente con Kibana tú haces análisis de indicadores o análisis temporal. Eh, Bajo una línea de tiempo tú pones distintas variables y puedes ver cómo se comportan. Eso es el stack de Elastic. Por otro lado tenemos MongoDB. MongoDB es un motor de base de datos no relacional, con el cual tú puedes guardar documentos en colecciones, lo que sería el equivalente sintáctico a rows en tablas en un motor de base de datos relacional. Es solo sintáctico, ya que semántico son distintas las cualidades. En un motor de base de datos relacional tú tienes relaciones entre las tablas. En un motor de base de datos no SQL no tienes esas relaciones, pero puedes guardar en una misma colección un archivo CSV, un archivo plano, PDF, video, imagen, etcétera, lo que tú quieras, ya que es data no estructurada la que tú guardas en estas colecciones, y además puedes utilizar algunos algoritmos que no se pueden utilizar en bases de datos relacionales, como el índice invertido o MapReduce o aplicaciones de Peak o Hive, etcétera. Eso es básicamente el motor de base de datos, y para esta problemática utilizaremos la versión de Atlas, que es un clúster que provee MongoDB. A través de la plataforma Google Cloud Platform, AWS o Azure, tú puedes montar un clúster gratuito que contiene 3 charts o 3 servidores de persistencia en los cuales pueden guardar información de manera persistente. Por tanto, no vamos a depender de ningún laptop ni máquina virtual específica para guardar nuestros datos. Y finalmente, una vez estén cargados, vamos a consumir la información con Grafana. Grafana es una aplicación que te permite realizar análisis temporal de los datos o análisis cuantitativo o cualitativo de los datos. Que básicamente toma los datos de alguna parte y genera gráficas como la que vemos en pantalla. Parte de su competencia es Kibana, del stack de Elastic, y estas son las gráficas que genera. Como pueden ver, son bastante similares ambas. Bien, ahora, ¿cómo trabajaría nuestra solución? En primera instancia tenemos nuestro archivo de datos en CSV separado por coma, que contiene servidor, fecha, hora, porcentaje libre de CPU, RAM, HDD, espacio total, disponible y número de conexiones. Cada uno de los campos está separado por coma y tienen que ver con información de los servidores de una empresa. Este archivo Excel va a entrar al proceso de Logstash
junto con otro archivo de configuración que le va a decir cómo procesar el archivo a la aplicación Logstash. Aquí ya estamos dentro del stack, estamos en una máquina virtual en la cual pusimos Ubuntu Server e instalamos el stack Logstash y otras aplicaciones. El stack lo que va a hacer es tomar, bueno, no el stack, Logstash en este caso va a tomar el input, lo va a filtrar. En el filtrado implica operaciones de agregación, dropeo, formateo, filtrado, etcétera, a los datos. Y una vez se procesen esos datos se van a poner en alguna parte. Ese alguna parte puede ser Elasticsearch, como vemos aquí abajo, o puede ser Atlas MongoDB. En nuestro caso vamos a utilizar Atlas MongoDB. Hay una consideración entre estas dos partes. Logstash y MongoDB no están totalmente integrados. Logstash utiliza distintos plugins para dejar información en otras bases de datos. El plugin de MongoDB no está completamente refinado. ¿Qué implica esto? Que parte de los datos, en este caso la fecha, no se guarda correctamente en MongoDB. La fecha, cuando la pasamos de Logstash a MongoDB, pasa como string. Y esto nos va a impactar luego en el proceso. ¿Por qué? Porque luego en el proceso tomamos los datos y la idea es ponerlos en una línea temporal para poder ver cómo se comportan a través del tiempo. Si la fecha viene en formato string, los motores de visualización no reconocen la fecha correctamente y por tanto no pueden realizar esas gráficas. Por tanto, una vez estén cargados los datos en MongoDB, lo que vamos a hacer es ejecutar una shell por el lado, la cual se va a encargar con comandos de MongoDB directamente, tomar los datos de fecha que están en formato string y dejarlos en formato de fecha y guardarlos como tipo de dato fecha. De esa forma luego cuando leamos desde Grafana los datos, Grafana va a poder interpretar las fechas correctamente. ¿Ok? Entonces, una vez ejecutado el script de cambio a fecha, vamos a Grafana y Grafana genera este tipo de gráficas y esta está instalada también en la máquina virtual de Ubuntu Server. Bien. Si nos vamos al código en sí, ¿cómo sería esto? En primera instancia tenemos el archivo CSV. El archivo CSV es como le hemos indicado con las siguientes columnas separado por coma. Bien. Luego que tenemos el archivo CSV, este archivo va a entrar con otro de configuración a Logstash para poder generar las transformaciones y dejar los datos en MongoDB. Este otro archivo se ve como se muestra a continuación. En primera instancia tenemos el input, el file que vamos a tomar, que son los .csv que entran. Luego tenemos la operación de filtrado. En esta le decimos qué tipo de archivo estamos leyendo, qué columnas tiene ese archivo, que dropees este row. ¿A qué equivale a esto? Que en la columna server, que es la primera columna, si encontramos el valor servidor, que vale decir, en la primera columna, si encontramos el valor de servidor, por favor, dropéame esta columna. De esta forma, este row va a ser guardado como información transaccional en nuestra base de datos. La vamos a esquivar y vamos a seguir con la siguiente. Bien, eso es todo lo que hace este código. Luego hacemos un mutate transformation. Toda esta transformación es algo complicada, tiene que ver con tomar la fecha, tomar la fecha que está en formato mes, día, año, luego tomar la hora, juntarlos, dejarlo en un formato específico y transformarlo a fecha. De eso se trata. Finalmente, botamos algunas columnas que no nos sirven y guardamos la información en un motor de base de datos o MongoDB en la operación de output. Bien, una vez guardamos la información en MongoDB, tenemos esta shell que debemos ejecutar. Esta shell es el código que tenemos a continuación. El código de la shell primero declara un cursor en la colección, entonces va a ir documento por documento. Mientras encontremos un documento, nos vamos a él y vamos a hacer un update del documento en el que vamos a setear el valor tsDate a un valor tipo de date utilizando el mismo valor que hay en tsDate. ¿A qué equivale esto? En Logstash nosotros guardamos este valor, pero quedó como string. Por tanto, tomando el mismo valor y transformándolo a fecha, vamos a tener el mismo dato, pero en este caso va a quedar guardado como tipo fecha en MongoDB. Bien, una vez hayamos ejecutado esta shell, estamos listos para proceder con Grafana. Grafana, para generar estos dashboards, necesita información, pero esta información debemos entregársela de una forma especial. ¿Cómo? Como mostramos a continuación. Tenemos que hacer una agregación de datos en la base de datos de MongoDB, darle un rango de fechas. Estas dos variables, from y to, son las fechas que va a indicar Grafana. Ordenar los datos, bueno, eso es parte
de nuestra query y agrupar los datos por fecha para extraer el máximo valor. Bueno, este es uno en específico que se refiere al porcentaje libre de RAM. Sacamos el máximo valor por fecha y luego proyectamos los datos, o sea, los mandamos encapsulados en este objeto que tiene nombre, valor, TS, que sería timestamp o date o fecha, y un ID. ¿Ok? Este es el paquete que está esperando Grafana de información para poder generar sus gráficos. Si no le enviamos esta información, Grafana no va a funcionar. Bien, una vez le enviamos esta información, Grafana va a ser capaz de generar este tipo de gráficos y como vemos en específico, este es el porcentaje que acabamos de configurar. Tenemos muchos otros y de hecho si cliqueamos podemos ver todos a la vez. ¿Ok? Vamos a mostrar. Para generar este dashboard en Grafana, cada uno de estos queries representa una línea que está aquí arriba. Y este query tiene la estructura que les acabamos de mostrar acá. Solo que va cambiando la información que estamos sacando. En unos casos sacamos el mínimo, en otros sacamos el average, que es el promedio. Y cambiamos la variable por RAM, HDD y CPU.